Hola, ¿qué tal? Futuros mechones, bienvenidos a su clase, bienvenidos a PreUnap. El preuniversitario virtual de la Universidad Andrés Bello les da la bienvenida. Vamos a ver un problema que tiene que ver con geometría y suficiencia de datos. Bueno, antes de ahondar en el problema, una mención para que tengan bien claro de cómo se va a estructurar la PSU este año. Los problemas de suficiencia de datos deben ser dos problemas por cada eje temático, es decir, van a haber dentro de su PSU dos problemas del eje números, que van a ser de este tipo, dos problemas en el eje de álgebra y funciones, dos problemas en geometría y dos problemas en datos y azar. Así que tenemos una friolera de 8 problemas. Entonces, pensémoslo fríamente. Hay muchos que le hacen el quite a los problemas de suficiencia de datos, pero estamos hablando de 8 problemas, es decir, más del 10% de la PSU. Es decir, si tú no contestas ninguno de esos 10 problemas, tu puntaje no va a ser más allá, me aventuro a decir, de los 650 puntos. ¿Estamos? Entonces, esa es la diferencia entre los altos puntajes y el puntaje de base que saca la mayoría. Tienen que pensar que solamente el 19% históricamente saca sobre 620 puntos en la prueba. ¿Bien? Ahora, quizás, como son 75 problemas, podría ser que con esos 10 no contestados no saque sobre 700, 720 quizás. A lo mejor me fue muy aventurado decir 650, pero estamos hablando de ese tipo de puntaje. Así que estos problemas hay que resolverlos sí o sí si es que quieres que te vaya súper, hiper, mega bien en la PSU. Bueno, estos problemas a mí particularmente siempre me agradaron de la época, bueno, yo rendí PA, soy un poquito más viejo que ustedes, obviamente, en prueba de actitud académica, pero siempre fueron de mi agrado. ¿Por qué? Porque no hay que resolverlo. Y eso obviamente que te da una ventaja con respecto a cuánto te va a demorar en contestar. Si tú intentas resolver el problema de suficiencia de datos, hay una cosa de base que estás haciendo mal. Estás abordando súper mal el problema, porque no tiene nada que ver con resolverlo. ¿Bien? Así que primero, eso es la primera condición que tenemos de base. Entonces, cuando tú tienes un problema de suficiencia de datos, y en este caso es geometría, primero te fijas en el dibujo. ¿Por qué? Porque tienes que fijarte bien qué datos vas a tener. Primero, el dibujo no dice nada con respecto a si esto es un cuadrado, un rectángulo, nada con respecto a la figura ABCD. Entonces, no sabemos qué es lo que es. No lean el enunciado todavía, la idea es mirar la figura. Tenemos dentro de sí, obviamente sí, un triángulo, donde esta diagonal no alcanza a ser la diagonal de la figura, ya sea rectángulo, cuadrado, no sé. Y en este triángulo aquí cae una altura. ¿Por qué? Porque está marcado el ángulo recto. Y las alturas solamente hacen eso. Ya. Lo que sí, por ejemplo, yo no puedo decir que PR sea igual a RQ, porque no sé qué características tiene ese triángulo. No me puedo guiar por el dibujo y decir, ah, mira, parece que fueron isósceles. No. El enunciado todavía no lo leemos, pero el dibujo en sí no debes asumir cosas que no están. ¿Qué es lo que asumes? Hay una figura de 4 lados, no sé si es un rectángulo o un cuadrado, dentro de ella, inscrita, ¿cierto? Como lo vimos en el otro video, un triángulo inscrito a la figura de 4 lados, que tiene una altura. DR es altura. Nada más se sabe, ¿ya? Veamos entonces. Dice primero que ABCD es un cuadrado. Ya, entonces dato de la causa que esto es un cuadrado. ¿Bien? Ya, entonces todos los lados iguales. ¿Qué podemos hacer? Empezar a mirar el dibujo, empezar a marcar. Ya, sabemos que este lado es igual a ese, entonces este lado también. Bueno, ahí como está dividido, a mí no me sirve ya esta notación, entonces tenía que decir ya, este vale A, esto de acá vale A, este vale A, y el de acá vale A. Listo. Ya, entonces te fijas en el dibujo y ahí vas anotando para no tener que estar escribiendo a cada rato. Se supone que vas por etapas leyendo. Ya, entonces un cuadrado con puntos P y Q en los respectivos lados. Ya, o sea, aquí está reforzando la idea de que P y Q tocan a los lados del cuadrado. Pero lo que tú no sabes es si este lado es a medio y este a medio. ¿Por qué? Porque no sabes qué es lo que es. No sabes cómo cae ahí. No puedes asumirlo. Todavía. ¿Es posible calcular DR? Es decir, te preguntan por la altura. Sí. El triángulo DPQ es isósceles de base PQ. Ya, entonces, el primer dato está diciendo que es un triángulo isósceles. Tiene estos dos lados iguales. Y esta sería la base. Ahora, ¿ese dato te permitiría calcular el valor de la altura? A veces uno se queda cuestionando y dice, podría ser, qué sé yo. Pero es una pregunta, pero es muy sencillo decir sí o no a esa pregunta. El primer dato, lo malo que tiene es que no tiene ningún dato numérico, y el enunciado tampoco, y el dibujo tampoco. Por lo tanto,
difícilmente vas a poder decir cuánto es la medida de la altura. El enunciado no tiene ningún dato numérico. El dibujo no tiene ningún dato numérico. Y el dato 1 tampoco. Así es que con la 1 sola no puedes contestar la pregunta. Es decir, alternativa A, una por sí sola, no es la correcta. Eso descarta inmediatamente dos alternativas. Una por sí sola no es, o sea, con la 1 solita no puedes contestar. Y cada una por sí sola tampoco. Porque cada una por sí sola se refiere a que tú puedas contestar con la 1 la respuesta y también puedas hacerlo independientemente con la 2. Así que hay dos alternativas que están eliminadas. ¿Bien? Entonces aquí tus probabilidades de error empiezan a disminuir porque ahora tienes que apuntar a una de 3. Ya te sube un 30%, era un 20% cuando comenzaste. Subió bastante. Ya, entonces con la 1 por sí sola, imposible. La 2. Dice que AP, veamos quién es AP. AP, es igual a PB. Es igual a PB. Ya, estos dos lados son iguales. Y eso es igual a CQ. Es igual a CQ. Y eso es 5. O sea, 5, 5 y 5. Ya. ¿Se podrá contestar o no? Entonces tú no tienes que responder la pregunta, sino que tienes que rellenar. Primero, ¿el 2 tiene posibilidades? Sí, tiene bastantes. ¿Por qué? Porque el número. Y eso es como algo que le faltaba al problema. Segundo, ya sabes tú que es un cuadrado. Entonces si esto vale 10, entonces ya sabes con ese dato que esto es 10, esto es 10, y si este es 5, este es 5. Y entonces, mira, no voy a resolver nada, sino que ir mirando cómo uno puede ir completando. Cuadrado, ángulo recto, triángulo rectángulo, así que va a poder saber la base del isósceles. Acá, triángulo rectángulo, se podría calcular el lado. Si se sabe este lado, se sabe el otro. Entonces vas a saber los lados, la base. ¿Cuánto te queda para saber la altura? Nada. ¿Ven? Entonces sí lo puedes hacer. ¿Y cómo podrías contestarlo? Tienes infinitas maneras de poder saberlo. Por ejemplo, una que sería una muy entretenida es, podrías sacar el área. El área del cuadrado es 100. ¿Ya? El área, lo voy a hacer solo para que ustedes vean que no siempre esos teoremas, que este de la altura con no sé quién. A veces hay que tener un poquito más de ingenio para hacer esta cosa. Mira. Esto no es lo que hay que hacer acá, porque aquí uno está viendo si se puede o no se puede. Yo ya estoy viendo obviamente que se puede. ¿Ya? Con las dos solitas se puede, así que estaría haciendo esta, la 2 por sí sola. Ambas juntas no, porque la 2 no necesita la 1, así que esa es chao. Y no sería necesario que se requiriera información adicional. Como bonus al problema lo voy a resolver, pero no de una manera tradicional, que es la obvia que uno dice, mira, el teorema de esto dice tal. No. Fíjense. El área del cuadrado es 100. ¿Sí? Ahora, tú podrías saber el área del triángulo. ¿Por qué? Porque tienes por triángulo aquí a los lados. Entonces puedes decir, mire, el área del triángulo que yo quiero es 100 menos el área del cuadrado menos los triángulos chiquititos. Por ejemplo, este de acá. Entonces sería base por altura dividido 2, porque como cae en ángulo recto, se puede. Entonces base por altura dividido 2, o sea, 50 medios. Tendrías que restar esta otra. Base por altura, o lo puedes hacer al revés, total, se comparte base y altura en un rectángulo. Base por altura dividido 2, 50 medios. Y acá, base por altura dividido 2, 25 medios. Si el área del triángulo sería 100 menos 25 menos 25 menos 12,5. O sea, el área del triángulo es 100 menos 62,5. ¿Bien? Ya. Ahora, ¿de qué te sirve saber eso? Ahora, 62, lo vamos a hacer sin calculadora. 62. Lo más fácil es hacer cosas así, miren. Yo podría haber hecho al tiro la resta y haber dicho, bueno, esto de acá es 50. Y al 50 le resto el 12. Y se da 40 y después serían 37,5. Ahí está. Ahora, ¿por qué me fui por el área? Bueno, dice, pero no, si el teorema dice, tranquilo, miren. El área del triángulo es base, y sería PQ,
Y PQ es eso. Es la raíz de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Por la altura. La pregunta del problema de R. Digamos que X. Partido por 2. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que tú ya sabes cuánto es el área. Y entonces sabes que es así, 25 raíz de 50 medios por X. Y entonces ahí habría que simplemente despejar. ¿Se fijan? Entonces, bueno, obviamente que uno por observación se da cuenta que con la 2 por sí sola se puede. No tienen que resolverlo, ¿ya? Solamente lo hice porque vi que era interesante, que podíamos hacerlo a partir de área. ¿Por qué? Porque a veces uno se va solamente, no, es que el teorema me dice eso. Calcular área es de las cosas más fáciles que hay en trigonometría, ¿cierto? De la figura regular es muy sencillo de hacer. Entonces aquí jugamos con área de cuadrado, área de triángulo y fíjense, ¿ven? Y si hubiese sido un problema en que no hubiese sido suficiencia de datos, podríamos haber calculado fácilmente la solución. ¿Ven? Ahora, no es recomendable resolverlo. Yo les dije al principio, cuando ya dije la 2 por sí sola, cuando vi que se podía sacar esto, identifiqué que podía hacerlo por área, entonces lo vi, ¿ya? Ahora, si tú tienes la base y los lados del triángulo, la altura sí es sencilla de calcular. Así que no debiese ser una problemática para ti encontrar eso, ¿ya? Ahora, otra cosa que tiene que ver con cómo tú puedes resolver este problema es que en el fondo el triángulo isósceles es un rectángulo que está desarmado y también lo puedes hacer con eso, cuando tienes la altura, ¿ya? Se puede complementar eso para que vean, esto también es interesante que lo podrían mirar así. A veces desarmar las figuras también es algo súper bueno. Si tú tienes un triángulo isósceles, es decir, tiene A, este B, diferente, y cae acá a una altura. Inmediatamente cuando cae a la altura, te divide al lado en B medios. Pero hace cuenta eso, hace cuenta esto. Suponga, este lado es igual a ese, entonces, ¿qué pasaría si yo corto con una tijera el triángulo? Y este triángulo lo doy vuelta de tal manera que lo pongo acá. De manera que queda una figura así. Sería la altura, digamos que H, la altura. Este vendría siendo A. Y este es de medio. Entonces, ¿qué te termina quedando? Te termina quedando un rectángulo, muy bien. Entonces, fíjense. La altura termina siendo un lado de un rectángulo. Por lo tanto, también podrías hacerlo así. Y entonces aquí podrías usar, por ejemplo, Pitágoras. Si sabes ese lado y sabes cuánto es esto y es isósceles y lo parte en dos, lo puedes sacar rápidamente. ¿Ven? Entonces es sencillo. Ahora, uno puede decir, pero mira, por lo tanto el problema nunca dijo que era sencillo porque hiciste con la 2 y la 1 nunca dijo que era isósceles. La 1 decía isósceles, entonces estaría con las ambas juntas. No. Porque si lo haces pensando en esto, al decir este enunciado o eso, por consecuencia, como estos son catetos 10 y 5, esa hipotenusa, y estos catetos 10 y 5, esa hipotenusa son iguales. Por lo tanto, isósceles. Y empieza toda la teoría de la altura para lo isósceles, y lo divide en dos partes, entonces estaríamos usando todo desde el dato 2. El 1 para nada. ¿Ven? Entonces también lo podríamos haber hecho con eso. Entonces, esa es la idea, que vayan jugando con los problemas y vayan identificando esas cosas que pueden ir resolviendo y que no son difíciles, sino que tienen que despegarse del tema de que todo debe ser de memoria. ¿Por qué? Porque en matemáticas de memoria no funciona. ¿Bien? Bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, recuerden darle like y suscribirse al canal. También recuerden que pueden ingresar a www.preunap.cl para mayor información sobre los distintos contenidos que entran en la PS. Que estén muy bien. Chao.